Saludos, buenas noches. Estamos solucionando el tercer examen de metodología tomado el último viernes. Veamos el primer problema. Un epidemiólogo desea conocer el tamaño de muestra necesario para realizar un estudio descriptivo. Es importante esto, estudio descriptivo, con la finalidad de conocer la proporción de una población. Otro, proporción, estudio descriptivo para conocer la proporción. Eso nos orienta a qué tipo de fórmula vamos a usar para resolver este problema. De una población con anemia, si se conocen los siguientes datos de un estudio previo en 60 sujetos. Es importante un estudio previo. Los datos generalmente de P, cuando necesitamos conocer proporción, los sacamos del estudio previo. Y el estudio previo en P pues nos dice que la proporción de interés. De 25 presentaron anemia. Luego vienen otros datos. El error de calibración del equipo fue de 0.25 y la desviación estándar de los niveles de hemoglobina fue de 5.5 miligramos por decilitro. Bueno, vamos echando un vistazo al formulario que se les repartió en clase. Bueno, este es el formulario que se les ha dado, que tiene las fórmulas más básicas porque hemos visto mucho más en clase, ¿no? Vean lo que dice el problema. Estudio descriptivo. Estas dos fórmulas que se les ha hecho llegar es justo para estudio descriptivo. Y estudio con variable de interés cualitativa. Se interesan las proporciones, las frecuencias o los porcentajes. Mientras que en las variables cuantitativas hablamos de más generalmente de promedios. Entonces, esta es la fórmula que vamos a necesitar para nuestro problema. Minimizamos y bueno, aquí tenemos ya la fórmula. Conocemos el valor de Z, conocemos el valor de P que viene del estudio previo que nos habla aquí. Y el error máximo permitido, pues en ciencias biológicas ya lo sabemos, que es del 5%. Como es pura proporción, esto es adimensional, es del 0.05. 5% expresado en su función decimal. Necesitamos la ayuda, vamos a usar la ayuda de una hojita pequeña de cálculo para poder solucionar ese problema. Necesitamos para nuestra fórmula Z, P y el valor de E. Z ya lo tenemos, es 1.96. El valor de P es desconocido. E es 0.05. Ese es el porcentaje de error en los estudios biológicos que lo hemos visto en clase. ¿Y de dónde sacamos P? ¿P qué cosa es? Acá nos dice P es la proporción del evento de interés. ¿Cuál es el evento de interés? La anemia. ¿Y qué es la proporción de anémicos? Es la proporción de sujetos con anemia en un determinado grupo. ¿Y de dónde sacamos ese determinado grupo? ¿De un antecedente o de un estudio previo? Miren, aquí nos da un estudio previo. Nos dice que en un estudio previo 60 sujetos, 25 presentaron anemia. Entonces, ¿cuál será P? 25 entre los 60 sujetos de ese estudio previo. Y ya tenemos toda la información completa para ejecutar nuestro tamaño de muestra. Por lo tanto, aquí vamos a calcular este tamaño de muestra. De acuerdo a la fórmula nos dice que es el valor de Z, ese es el valor que está aquí, es Z elevado al cuadrado. Elevamos al cuadrado con al 94, 2, luego multiplicamos. ¿Por qué multiplicamos? Por P, tal como manda la fórmula. Nuevamente multiplicado por 1 menos ese mismo valor de P, dividido entre el error máximo permitido, que es 0.05 elevado al cuadrado. Ya tenemos nuestro tamaño de muestra. Lo podemos llevar para acá con la finalidad de redondear por exceso. Un redondeo a más siempre a este valor. ¿A cuántos decimales? 0. Y tenemos que el tamaño necesario de muestra es 374. Es un tamaño grande y podría reajustarse, pero tendría que cumplir algunas condiciones. Hay algunas fórmulas donde viene todo ya chancado para reajustarse, pero a veces la condición necesaria, ¿no? Como que multiplicado el tamaño que se obtuvo por el mismo número menos 1 sea mayor que la población. Aquí por último no tenemos el valor de la población tampoco. Bueno, resolvemos nuestro primer problema. El tamaño de muestra es 374. Luego pasamos al segundo problema.
En este problema deseamos conocer el tamaño de muestra con la finalidad, para conocer el promedio, miren, promedio de glicemia. O sea, seguimos en estudio descriptivo, pero ya no nos interesa conocer una proporción, sino un promedio. Entonces, ¿qué fórmula usaremos? Lógicamente la que sigue, ¿no? Y para conocer ese promedio de glicemia de pacientes que tienen pie diabético, se conoce por antecedentes que el promedio de glicemia es de 157. O sea, hay un dato anterior que nos habla de que fue 157, pero nos interesa ahora saber cuánto es. La varianza en ese estudio fue de 60 y se reporta un error de calibración de 1% del promedio. Con esta información debemos calcular el tamaño de muestra. Entonces, si nosotros le echamos un vistazo a nuestro formulario, estamos en esta fórmula, porque necesitamos calcular, nuestra finalidad es conocer un promedio. El interés es cuantitativo, es la variable es cuantitativa, se expresa en números, numérica, continua. Entonces, esta será la fórmula que utilizaremos. Aquí tenemos la fórmula, donde se parece mucho a la anterior, solo que en lugar de P, que es la proporción de interés por su complemento, no aparece, sino aparece S, que es la desviación estándar de la variable de interés. Bueno, nuevamente solicitamos la ayuda de nuestra hojita de cálculo y la tenemos aquí presente. Tenemos Z, ya no tenemos P aquí, sino ahora necesitamos S. Y ya no tampoco E, sino D. Miren las diferencias que hay. Aquí, en el caso anterior, no tenía dimensiones. Pero ahora, como hablamos de promedios, de desviaciones estándar, vienen dimensiones. Z sigue siendo el mismo valor. Pero esto ya no. Ya no tiene el mismo valor. S es la desviación estándar, que lo podemos obtener de un antecedente, de un estudio previo. Aquí nos da un estudio previo, dice la varianza. Ya hemos visto en clase que la varianza no es más que la desviación estándar elevada al cuadrado. Entonces, en este caso, ¿qué será la desviación estándar? La raíz cuadrada de la varianza. Entonces, esto es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Cuánto vale la varianza? 60. Enter. Ese es el valor de la desviación estándar. Y D, ¿qué nos dice de D? D ya no es un porcentaje aquí, sino es un número dado. Si el error te dicen que es de 1 miligramo, 2 miligramos, 1.5 miligramos. Pero aquí nos habla de un porcentaje, nos dice el error de calibración es del 1%, pero no se queda ahí, nos dice que es el 1% del promedio. Entonces, ¿cuánto es el 1% en decimales? Es 0,1, ¿no? ¿Por qué? Porque 0.1 es 10, 1 es el 100%, 0. Es el 10% y 0.01 es el 1%. ¿De cuánto? De 157. Y aquí nos falta colocar un igual para obtener el resultado. Entonces ya lo tenemos, aquí es 1.57. Ahora vamos a calcular el tamaño de muestra. El tamaño de muestra, la fórmula lógicamente ya no es la misma. Bueno, si bien es cierto, por casualidad, el denominador se tiene que elevar al cuadrado y el primero que sigue podríamos cambiar lo último. Pero vamos a cambiarlo todo para hacerlo de nuevo. Entonces es igual, la fórmula nos dice que es igual a este valor elevado al cuadrado, ahí está, que multiplica a la desviación estándar elevado al cuadrado. La desviación estándar elevado al cuadrado, que si ustedes la dejaban como 60, pues que estaba muy bien. Al 94 al cuadrado entre este mismo valor que sigue siendo elevado al cuadrado. Y tenemos que el nuevo tamaño de muestra es 94. O sea, se necesitan 94 sujetos, sacar muestras de 94 sujetos para conocer el promedio de glicemia de los pacientes con pie diabético. Bueno, ya está terminado el segundo problema. Luego pasamos al problema 3. Aquí nos dice que el jefe de un servicio de obstetricia de un hospital desea conocer la intensidad de riesgo de la infección urinaria durante el embarazo en relación al parto prematuro. Bueno, este es un problema ya harto conocido y bastante manoseado ya en cuanto a infección urinaria, parto pretérmino, parto prematuro, aborto, ¿no? Y él busca antecedentes. Encuentra la siguiente información. Un estudio en Lima
reporta que 120 pacientes que tuvieron parto prematuro, 75 presentaron infecciones urinarias. Y de aquellas que no tuvieron parto prematuro, que fueron 140, 35 tuvieron infección urinaria. Él plantea que en su estudio debe tener un caso para cada control y desea saber si esta información, qué tamaño de muestra le permite tener para realizar su estudio. Para ello es importante que le demos también una nueva revisada a nuestro formulario y encontramos justo la fórmula que sigue, que es un estudio de análisis bivariado. Menos de 6 factores. ¿Cuántos factores de riesgo proponen en el problema para el parto prematuro? 1, la infección urinaria. Entonces, esta es la fórmula que nos va a ayudar, ¿no? Conocida la fórmula, como en este caso R es igual a 1, lo hemos puesto en el numerador porque en el denominador también va un R. Sin embargo, no hay más problemas si se sigue la fórmula tal como está. Bueno, regresamos a nuestra diapositiva y colocamos la fórmula. Está la fórmula y la que nos explica. Nuevamente solicitamos la ayuda de nuestra auxiliar hoja de cálculo y tenemos por acá ya colocados algunos datos. Miren, para ejecutar esta fórmula, z sub alfa ya es el valor conocido, 1.96, z sub b, valor conocido, 0.84, y es importante conocer el valor de P1. Vamos a borrar todos estos valores y vamos a calcularlos de nuevo. Miren, esta tablita nos sirve para recrear el antecedente que le está narrando. Nos dice que el estudio en Lima reporta que de 120 pacientes con parto prematuro, hacemos una tablita de clásica de casos y controles, donde acá están los enfermos que tuvieron parto prematuro y los sanos que no tuvieron parto prematuro. La exposición, que es la infección urinaria, y la no exposición. Entonces, de 120 pacientes con parto prematuro, en total, 120 pacientes, 75 presentaron infección urinaria. Y nos habla también que de 140 pacientes con parto de término, 140, solamente 35 presentaron infección urinaria. Ya está. Entonces, ¿qué es P1? Si nosotros leemos con mucho cuidado aquí, P1 son los casos expuestos. ¿Y quiénes son los casos expuestos? Son de todos estos que están enfermos, aquellos que tienen ITU, o sea, es 75 sobre 120. Entonces, P1 será igual a 75 sobre 120. Y P2, que nos dice acá, son la proporción de controles que también estuvieron expuestos. O sea, los controles son los que no están enfermos. ¿Y cuál es esa proporción que tuvieron expuestos también? Son 35 sobre 140. ¿No? Y R. ¿Y qué nos dice acá sobre R? Si se plantea que el estudio debe tener un caso para cada control, pues R es 1, ¿no? Punto. Ahora, P. Acá tenemos un algoritmo para calcular P. Entonces, lo seguimos. Nos dice que P es igual, ya tenemos los otros valores, es igual, como hay un coeficiente con una suma arriba, abrimos mejor un paréntesis, es igual a P sub 1 más P sub 2 que multiplica a R entre, abrimos un paréntesis, R más 1 y lo cerramos, ¿no? Y ya lo tenemos, ¿no? Entonces, aquí he cometido un error, creo. A ver, ya, sí. Sí. Es entre F4, 0.25. Perfecto, ya está. Ahora 62. Vamos a ver. P1 más B5 por R. Ay, carambas. Ya está. Ahí había un error, ¿no? Ahora sí lo tenemos correcto. Habíamos puesto 14. Si echamos flechita atrás, miren, es B6 más 1. Sin embargo, ya habíamos puesto 14.
por eso salía un valor muy pequeño. Y es R más 1, tal como la fórmula manda, es R más 1. Ahora sí estamos normales, estamos bien. Muy bien. Entonces, la fórmula, bueno, este es uno que redondea. La fórmula está escrita acá. Vamos a quitarla también y a volverla a hacer. Miren, la fórmula nos dice que es igual a z sub alfa medios más z sub beta. Acá le hemos puesto solamente z sub alfa, o sea, este es este valor más z sub beta. Esto es elevado al cuadrado y multiplica a p, que a la vez multiplica 1 menos este mismo p, el cual está multiplicado a r más 1. R. Hay que ver que solo salga el 1, que no salga acompañado del 4, como antes salió cuando hicimos clic. Esto dividido entre P1 menos P2 elevado al cuadrado. Y al hacer clic tenemos un valor de 27.44 y 28. ¿Qué hubiera pasado si R no fuera 1, R fuera 2? Pues el tamaño de muestra va cambiando. Si fuera 3, los tamaños siguen cambiando, ya no son 28, ¿no? Son 51 casos y 51 controles. Hasta 5 se puede hacer, serían 72 casos y 72 controles. Pero bueno, nuestro R es 1. Punto. Bueno, hasta aquí está resuelto el tercer problema. Vamos por el problema 4. Un epidemiólogo desea saber cuáles son los factores de riesgo para tuberculosis multidrogoresistente, para lo cual investiga variables como el sexo masculino, el alcoholismo, la coinfección con VIH, el número de lesiones pulmonares que pueden ir de 1 a 4, falta de adherencia al tratamiento, contacto con TB-MDR y el estado civil. Sin otra información, determine usted cuál es el tamaño de muestra. También aquí echamos un vistazo a nuestro formulario y vemos que el estudio ya no está analizando un solo factor de riesgo, sino está analizando muchos factores de riesgo. Y entra dentro del terreno de los diseños multivariados. Para estos diseños multivariados hay una fórmula muy sencilla que nos ayuda a la fórmula de Freeman. Y nos propone que n, el tamaño de muestra, es igual a 10 por k más 1, donde k es el número de factores de riesgo, ¿no? Y hacer una observación que es el peso 1 cuando la variable es dicotómica. Pero en variables categóricas o policotómicas el peso está dado por n-1, donde n es el número de valores que esta variable puede tener. Esto también cumple para cuando es dicotómica, solo cuando es dicotómica es 2 menos 1, es 1, por eso dice peso 1. Bueno, esa es la fórmula que vamos a utilizar, la tenemos aquí. También vamos a hacer uso de nuestro cuadrito, más que todo porque tengo aquí ya unas cositas que quiero que vean. Hemos calculado aquí los factores de riesgo, como tenemos aquí el sexo, el alcoholismo, la coinfección con VIH, el número de lesiones pulmonares que van de 1 a 4, falta de adherencia, contacto con TB-MDR y el estado civil. Algunos podrán tener algunas otras características, pero el diseño es el mismo. ¿Cuántos valores puede tener el sexo si es masculino? Que sea hombre o que no sea hombre, o que sea hombre y mujer. Alcoholismo, que sea alcohólico o no. VIH, que tenga VIH o que no tenga. Lesiones de 1 a 4, lo máximo 4, puede tener hasta 4. No adherencia, ¿tiene adherencia o no adherencia? ¿Tiene un contacto con TB o no tiene? O sea, son 2, acá, 4. Estado civil. Le hemos puesto 5 porque más vale pecar por exceso que por defecto. Aunque si hay un diseño donde solo plantea, por ejemplo, que esté acompañado o no acompañada, pues tendrá 2 también, ¿no? Sin embargo, siempre vale pecar por exceso. O sea, puede estar soltera. Bueno, una soltera puede llegar a convivir y después puede casarse. O sea, pasa por soltera, por conviviente, por casarse. Finalmente se divorcia o se enviuda también, pues, ¿no? Y son hasta 5, podríamos considerado aquí. Aquí entra ya el criterio de variable Dummy, o sea, como dice, es el número de factores que son dicotómicas, tienen un peso 1, y aquellas que tienen 4 es el número de valores que puede tener menos 1. Tenemos aquí todos los pesos que asume cada factor de riesgo para el diseño muestral, y tenemos un total de 12. La suma desde este 1 es el último, 12. Entonces,
aplicando la fórmula, aplicamos la formulita que nos dice que n es igual a 10, ¿no? N es igual a 10 por k, que en este caso es el total, que es 12 más 1, que es 13, por 10, 130. Y tenemos pues 65 casos y 65 controles. O sea, aquí no es como en el caso anterior, donde si salía pues 130 era 130 casos y 130 controles. No. Cuando evaluamos estudios multivariados, la fórmula de Freeman nos da tanto los casos como los controles. ¿Y por qué pongo 65 y 65? Porque no me dice cuánto es R, o sea, cuántos casos hay para cada control. Si yo me pongo a evaluar y encuentro algunas condiciones que no puedo medir bien, podría aumentar más casos por más control por cada caso. O sea, podría poner un R2. ¿Y cómo sale? Sale de aquí mismo. De este mismo diseño tienen que salir todos, todo el tamaño. Puede ir incrementándose en 1, en 2, conforme vaya diseñándose. Pero para este caso lo dejamos entre 65 casos y 65 controles nada más, ¿no? Bueno, esto ha sido la solución de todo el examen. Espero que les haya sido de utilidad.